Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Ximena y vamos a ver lo que es tabla raquis o tabla espinal larga. Para empezar vamos a definir qué es una tabla raquis. Este es uno de los elementos indispensables a la hora de trabajar en accidentes y en rescates y poder trasladar de forma más segura a nuestro paciente. Es la manera más efectiva de inmovilizar la columna vertebral y lograr así un transporte más seguro. Su material puede ser de madera, siendo mucho más pesado, por eso lo hemos utilizado es de plástico, de polietileno, que la hace más liviana. Responde a los requerimientos de rescate por su facilidad de transporte, implementación y de limpieza, ya que la podemos limpiar solamente con agua y con jabón. Es excelente resistencia a la flexión, es radiotranslúcida frente a los rayos X, quiere decir que no hace falta quitársela al paciente a la hora de realizarle una radiografía en un hospital, y es impermeable y no va a absorber ningún tipo de fluido. Posee 10 manijas perimetrales, que son estos agarres más grandes que se ven a los laterales, que nos van a facilitar las posiciones de sujeción para poder levantar y transportar según la cantidad de personas destinado a cargar al paciente. También posee ranuras para el paso de las cintas de la Spider, que son estas ranuras más pequeñas, y los inmovilizadores laterales de cabeza en la parte superior, logrando así una configuración final que va a asegurar una posición centrada y firme del paciente, reduciendo la cantidad de movimientos libres que puedan llegar a generarle lesiones. Como vemos, tiene dos ranuras en la parte de abajo que la van a separar del piso o de la zona en donde vayamos a colocarla. Y en la parte superior tiene un orificio de entrada para en el caso que tengamos que utilizar una cuerda para poder arrastrar la tabla con el paciente. Su longitud es de 182 centímetros de largo, 42 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor. Pesa 7,5 kilogramos y soporta una carga máxima de 170 kilogramos. ¿Para qué sirve entonces esta tabla? En emergencia se utiliza para inmovilizar al paciente accidentado que se sospecha que tenga la columna vertebral lesionada o que se pueda llegar a lesionar debido al traslado que le vamos a hacer. Y de esta manera poder evacuarlo de forma segura hasta el centro hospitalario más próximo. El paciente va a estar totalmente asegurado en esta tabla una vez que le coloquemos primero el collar cervical, los inmovilizadores laterales de cabeza y el Spider completamente atado y bien puesto. Esto nos va a asegurar que nuestro paciente lo podamos colocar en cualquier tipo de posición, vertical u horizontal, lo que nos va a permitir un transporte, por ejemplo, por escaleras o en zonas de difícil acceso. ¿Cómo vamos a realizar esta correcta inmovilización? Se los voy a explicar con 4 rescatistas. El primero va a ser el que realice un correcto control cervical en todo momento, y es quien va a dirigir los movimientos para acomodar al paciente en su posición neutral, es decir, en descúbito dorsal. Esta persona se va a colocar en su posición de seguridad con las rodillas en el piso y colocando sus manos una a cada lado de la cabeza del paciente. Se va a tomar la cabeza del paciente de esta forma, como se ve en la imagen, o también le podemos tomar con nuestros pulgares en la zona del occipital, la eminencia del occipital, y con nuestro dedo índice y medio en la zona de los cigomáticos. Siempre nos vamos a posicionar en los puntos óseos del cuerpo del paciente para saber que estamos haciendo una correcta inmovilización. Una vez que tome el control de la cabeza, jamás la va a soltar, hasta que esté completamente el paciente inmovilizado en la tabla. El socorrista número 2 va a ser quien coloque el collar cervical del tamaño adecuado. Hay diferentes tipos de collares que en su lateral tiene por ejemplo, una raya que nos dice el tamaño del collar. Entonces, con nuestros dedos vamos a tomar esa medida en el cuello del paciente y vamos a saber cuál es el collar que le corresponde. Reglas para su uso: no debe estar ni tan flojo ni tan apretado para poder permitirle una apertura de la boca en el caso de que el paciente quiera vomitar. No debe dificultarle la respiración y no lo vamos a colocar en el caso de que haya un objeto empalado en esta zona del cuello o si vemos que hay desviación de la tráquea. Una vez que logramos la medida correcta, vamos a presentarlo de esta forma como se ve en la imagen,
hacia adelante y luego colocamos el resto atrás y lo vamos a colocar con el velcro. Después, una vez que ese paciente ya tenga puesto el collar, vamos a colocarle la tabla raquis. La tabla raquis debe estar libre del spider y libre de los lateralizadores, pero estos deben estar a nuestro alcance y preparados para el momento de su colocación. Es importante que el spider esté bien enrollado, porque si no se hacen todo un nudo con los velcros. Los socorristas 2 y 3 se van a colocar al lado del paciente para poder lateralizarlo. Previamente a esto es importante que nos fijemos si en las extremidades el paciente no tiene ningún tipo de lesión, para saber de qué lado lo vamos a lateralizar. Una vez que el socorrista 2 se coloca al lado, lo va a sostener por el lado de los hombros y con la otra mano hacia encima de las rodillas, en la parte distal del fémur. El otro socorrista se coloca del mismo lado, del lado de los pies, y va a cruzar su brazo por encima del socorrista 2, tomando su mano por encima de la cresta ilíaca y la otra mano por la parte de los tobillos. Siempre recordemos agarrarlo al paciente por sus puntos óseos, nunca de su ropa, porque esta se puede soltar y podemos soltar al paciente. Una vez que estos ya están seguros, lo van a lateralizar a la cuenta de 3, cuando el socorrista que está en la cabeza lo indique. A la cuenta de 3 entonces lo lateralizan hacia nuestro lado y lo que hace el socorrista 2 es palpar la columna vertebral para fijarse si no tiene ningún otro tipo de lesión. Una vez realizado esto, el socorrista 4 se va a ubicar enfrente de los otros dos socorristas para poder colocar la tabla raquis debajo de la espalda del paciente. Entonces, a la orden del que está en la cabeza, bajan la tabla centrando el paciente en ella, haciendo un movimiento de cuchara. Vamos a colocar la tabla debajo del paciente y vamos a realizar este movimiento para poder hacer un tipo de cuchara, siempre moviéndolo en una sola unidad, que es lo que nosotros llamamos en bloque. Una vez que el paciente está arriba de la tabla, vamos a empezar a presentar el spider por encima de él y empezamos a colocarlo siempre en el siguiente orden. Primero se coloca la parte de la región torácica. Esta va a estar en el centro del tórax y va a ir por debajo de las axilas y por encima de las mamas en el caso de la mujer. Segundo, vamos a colocarle la región pelviana, que va a ir por debajo de la línea umbilical del ombligo a la altura de las crestas ilíacas, nunca por encima, porque vamos a apretar el abdomen, y siempre asegurándonos de que esa cadera esté sana para saber la presión que vamos a hacer con los velcros de la spider. Tercero, vamos a colocar en la región distal del fémur, es decir, por encima de las rodillas. Y el cuarto en la región de la cintura escapular, va a ir por encima de los hombros luego de haberle colocado previamente los inmovilizadores laterales. Quinto, en la región de los tobillos. Y sexto, vamos a colocar las manos del paciente encima de él, y hay spiders que en este caso no lo tiene, pero hay spiders que en esta zona de las caderas tiene otro velcro más pequeño para poder inmovilizar las manos del paciente. Es importante que siempre sigamos este orden, ya que es primordial, por las dudas que tengamos que hacer un traslado rápido, asegurarnos de que por lo menos el tórax y lo que es la región de la cintura estén bien asegurados. ¿Cómo vamos a colocar la tabla raquis en pacientes embarazadas? De la misma forma que en cualquier otro paciente, pero vamos a tener en cuenta que al estar ese paciente en decúbito dorsal, es decir, acostado encima de la tabla, va a tener un retorno venoso lento de sus extremidades. Y además vamos a comprimir los grandes vasos sanguíneos abdominales por la presencia del bebé en el útero de la paciente. Vamos entonces a colocar a la paciente en decúbito dorsal por encima de la tabla, tal como lo vimos en las diapositivas anteriores. Ajustamos el primer velcro en la zona torácica, siempre teniendo en cuenta no apretar mucho las mamas.
Luego vamos a colocar el segundo velcro a la altura de las crestas ilíacas, cuidando de no apretar el abdomen, y terminemos de ajustar todos los velcros normalmente con los inmovilizadores laterales. Cuando lo vayamos a trasladar y la vayamos a colocar dentro de la ambulancia, por ejemplo, debemos lateralizar esa tabla de 15 a 30 grados, como vemos en esta imagen, hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque recordemos que por el lado derecho pasa la vena cava, que es la que va a llevarle todos los nutrientes y el oxígeno a ese bebé. Entonces es importante que no comprimamos de ese lado. Por lo tanto, la vamos a colocar del lado izquierdo. A la hora de transportarla y de colocarla en la ambulancia, siempre la vamos a trasladar de costado. Y cuando la tengamos que apoyar, vamos a ponerle un elemento en la zona derecha de la tabla para que esté bien inclinada hacia la izquierda. Luego tenemos la tabla raquis en lo que son los pacientes pediátricos. Es justamente una misma tabla que contiene el spider y los inmovilizadores ya incluidos, y está justo diseñado para el tamaño de un paciente pediátrico. Es un sistema integral que posee el exterior de poliéster recubierto y removible para poder limpiarlo, posee 5 manijas para facilitar su transporte y 4 cintos de sujeción, que son los que reemplazan al spider, para inmovilizarlo al paciente, y los 2 inmovilizadores laterales de cabeza incluidos. Son removibles también para su limpieza. Su uso va a simplificar en los pacientes pediátricos la inmovilización de todo el cuerpo, combinado en un solo producto, lo que es tabla raquis, spider e inmovilizadores laterales de cabeza. A los pacientes solamente le vamos a colocar el collar cervical previamente, antes de posicionarlos en el inmovilizador, ya que la función del collar es irreemplazable e imprescindible. Se coloca exactamente de la misma forma que una tabla raquis y es mucho más fácil para poder transportarlo. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta que tengan nos pueden avisar, ¿sí? Muchas gracias.